El tesoro maldito, parte 1. Hace muchos años, en un pequeño pueblo olvidado por el tiempo, vivía un hombre llamado Armando, un buscador de tesoros. La codicia era su sombra constante y su corazón latía solo por el brillo del oro. Un día, llegó a sus oídos un rumor. En lo más profundo del bosque, donde los árboles parecían susurrar secretos antiguos, se encontraba una choza escondida. Y dentro de ella, un tesoro tan grande que ningún hombre podría imaginar. Esa noche, Armando no durmió. Se sentó en su mecedora, balanceándose lentamente, mientras la luna proyectaba sombras largas sobre la tierra. Su mente se llenaba de fantasías doradas, de monedas apiladas, de joyas que brillaban como el sol. Cada golpe de viento le parecía el murmullo de riquezas que le llamaban. Su respiración se volvió pesada y un escalofrío recorrió su espalda, pero no era miedo. Era ansiedad, deseo, codicia. Al amanecer, con el primer rayo de sol tocando la tierra húmeda del bosque, Armando se levantó. Caminó entre la niebla. Cada rama crujía bajo sus pies. Cada hoja caída parecía advertirle que algo oscuro lo seguía. Finalmente, llegó a la choza. Allí estaba, tal como decían los rumores, un cofre antiguo, cubierto de polvo y telarañas, que emanaba un brillo extraño, casi hipnótico. Armando lo abrió. El oro, las monedas, los relicarios, todo estaba allí, reluciendo con una luz que parecía sobrenatural. Él rió, una risa seca y sin alegría. «Soy rico», murmuró para sí mismo. La codicia lo llenó por completo, y el corazón le latía con fuerza mientras cargaba su tesoro de regreso a su casa. Esa noche, sin embargo, algo cambió. Mientras Armando se mecía en su silla, admirando su fortuna, una sombra apareció. Era apenas una figura sentada frente a él, pero su presencia llenó la habitación de un frío que quemaba. Sus ojos eran vacíos, su piel gris y desgarrada como la de un muerto que había dormido siglos bajo tierra. Su sombrero raído cubría parcialmente su rostro, pero no ocultaba la deformidad de su cuerpo, marchitado y descompuesto. Y entonces, con una voz que parecía arrastrar siglos de lamento, dijo: «Armando, no debiste traer mi oro». Un sudor frío recorrió todo su cuerpo. Su corazón se detuvo por un instante. La figura se levantó lentamente, dejando un rastro de sombra y putrefacción. El aire se llenó de un olor rancio, como carne vieja y tierra húmeda. El terror se apoderó de él, y por primera vez en su vida, Armando sintió que la codicia podía matarlo. Y en ese momento, supo que el tesoro no era una bendición, sino una maldición. La maldición desatada. El silencio de la noche era insoportable. Armando, con las manos temblorosas, miraba el cofre abierto a sus pies. Aquel oro que había soñado toda su vida estaba frente a él, brillando bajo la luz de la luna. Pero la sombra seguía allí, inmóvil, con su sombrero ancho cubriendo casi todo su rostro. Solo se veían unos ojos hundidos, negros, que parecían no parpadear jamás. De pronto, la figura habló. Una voz rasposa, como si viniera de una tumba abierta. «Armando, has despertado lo que debía seguir dormido». El aire se volvió espeso. El bosque crujía. Las ramas parecían quejarse como si el mismo monte se doliera. Armando quiso levantarse de la mecedora, pero sus piernas se negaban a moverse, como si el peso del oro lo hubiera encadenado. La sombra avanzó lentamente. Cada paso era un gemido de la tierra. Cuando la luna iluminó su rostro, Armando vio lo imposible. Una cara desfigurada, piel seca y gris, con jirones que colgaban como trapos podridos. Era un muerto. La sombra levantó la mano y señaló el cofre. Las monedas comenzaron a vibrar solas, chocando entre sí como campanas de condena. Los collares flotaban, girando en el aire. Era como si todo aquel oro estuviera vivo y lo llamara. El corazón de Armando latía como un tambor en su pecho. Intentó gritar, pero la voz no le salía. La sombra sonrió con unos dientes quebrados y dijo: «Lo que se roba de los muertos se paga con el alma». En ese instante, el oro se levantó del cofre y se arremolinó alrededor de Armando, girando como un remolino de fuego dorado. Sintió que lo jalaban, que su cuerpo era absorbido.
La mecedora se volcó y él cayó al suelo, arañando la tierra, suplicando por su vida. Pero el muerto lo tomó del cuello con una fuerza imposible y lo levantó en el aire. Los ojos vacíos de la sombra se clavaron en los suyos. Y Armando vio dentro de ellos. Vio a miles de hombres antes que él, todos gritando, atrapados en una eternidad de oscuridad. La sombra le susurró al oído: «Ahora serás guardián del tesoro», y lo arrastró dentro del cofre. Sí, dentro del cofre. El oro lo cubrió como una tumba de metal. Su último grito se perdió en el bosque. Y luego, silencio. Al amanecer, la cabaña estaba vacía. El cofre ya no estaba. La mecedora seguía meciéndose sola, rechinando suavemente con el viento. Cuentan los viejos del pueblo que en noches de luna llena se escucha un lamento en aquel monte. Y si eres lo bastante insensato para seguirlo, dicen que un anciano sentado en una mecedora te invitará a ver un cofre lleno de oro, pero quien lo toque nunca regresa.